tal? Probando, ¿sí me escuchan por allá? Sí. Excelente, ¿no? Pues bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues estamos muy emocionados de ya estar retomando actividades en nuestro segundo año. Como tal vez ya conocerán, tenemos una librería arriba en planta baja, un café y aquí un auditorio en donde le damos cabida a pues todo tipo de expresiones artísticas, desde exposiciones de pintura, presentaciones de teatro, pláticas de historia y lo que más nos encanta, que son las presentaciones del libro, en donde hablamos de diferentes obras, especialmente de autores locales, para poder dar a conocer y difundir pues la producción literaria que se hace aquí en el estado. Y pues hoy no es la excepción. Estamos muy emocionados de hablar acerca de este libro, que es un libro de memorias, pero también es un libro pues de valor histórico, de un regiomontano de cepa. Y pues para conversarlo le damos la bienvenida aquí a José Gerardo Díaz Treviño. Bienvenido. Ofelia Fernández Martínez, la autora y responsable de todo este proyecto, y pues nuestro amigo y colaborador Cristóbal López. Los dejo pues en las más que capaces manos de nuestros anfitriones, y muchas gracias por estar aquí y seguir apoyando la cultura en el estado de Nuevo León. Pues de mi parte también buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto verdaderamente y un placer estar con ustedes en este momento, en este espacio, en este domingo 19 de febrero de 2023, en el que pues estamos reunidos para pues encontrarnos y compartir un poco lo que ha sido una experiencia ciertamente de trabajo de alguna manera, pero sobre todo una experiencia de emociones, una experiencia de muchas cosas internas que han surgido a través de este proceso. Pues bueno, tengo Jesús nos hacía una presentación general, pero yo quisiera mencionar especialmente y dar las gracias a este espacio, Punto y Coma, por la oportunidad de permitirnos estar aquí y favorecer con todo su apoyo este momento. Y aprovecho también para felicitarlos, Jesús y demás socios, por su recién primer aniversario celebrado en este pasado mes de enero. Verdaderamente pues es muy importante para nuestra ciudad de Monterrey tener espacios como este, en medio de un desierto de vidrio, de cemento, de acero, de cerveza. Bueno, de esta ya no tanto ya va a ser, pero bueno, en medio de este desierto pues tener un oasis como este que favorece al espíritu y favorece la cultura, pues es algo muy grande. Gracias a Punto y Coma, felicidades y gracias a todos nuevamente por estar aquí. Bueno, pues quisiera presentar aquí bueno, ya lo mencionaba Jesús, pero aquí al doctor Cristóbal López, Juan Cristóbal López Carrera. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestro en Humanidades por la Universidad de Monterrey y doctor en Filosofía y Asuntos Urbanos, en arquitectura, no, doctor en Filosofía con concentración en estudios. Está muy largo. Está muy largo. Todo eso. Filosofía con especialización en asuntos urbanos de arquitectura, ¿no? Y pues bueno, desde luego Ofelia aquí, que ya todos la conocen, ¿verdad? Bueno, creo. Entonces, pues mucho gusto en estar aquí. Y bueno, la idea es compartir con ustedes brevemente, de mi parte, lo que ha sido esto. Pues es un libro que ahí estamos viendo, es Memorias, el trabajo en el tiempo, Memorias de Roberto Fernández Treviño. Este trabajo, este esfuerzo surge de diversas iniciativas y de diversos momentos que se vivían. Ya les platicarán ellos cuál fue este proceso para la gestación y la maduración y finalmente el producto terminado de este libro, pero también es importante señalar que es un proceso que no es común, es decir, no fue una situación que se hace en un día,
sino fue un proceso en cuanto al ejercicio de escritura de parte de Roberto Fernández. Fue un ejercicio de alrededor de 10 años. Ahorita comentaremos cómo surgió la iniciativa y la intención de todo esto, pero es un trabajo de 10 años y además un trabajo que no tiene punto final. Eso es lo más interesante del caso. O sea, no es como una obra literaria o ni siquiera otro tipo de trabajo, un ensayo, donde sí se le pone un punto final y se entrega ya para su distribución, para su difusión y publicación. No, en este caso fue un ejercicio personal, interno, hecho durante muchos días, pacientemente, 10 años, y pues que abarca más que todo experiencias personales, experiencias sentimentales, experiencias desde la memoria, pero también desde el corazón. Es decir, este libro no surge como una intención de hacer una biografía o una autobiografía, ni siquiera es eso. Al rato comentaremos realmente cómo podríamos enmarcarlo. Pero es un trabajo que creemos que puede ser de interés, no solo para los descendientes directos y familiares de Roberto Fernández Treviño, sino para pues, una comunidad que se pueda interesar en estos temas, sobre todo regionales. Bien. Tengo mucho gusto en comentar que aquí entre el público identifico varias personas muy relevantes que fueron, incluso están mencionadas en este libro. Tengo el gusto, pues en primer lugar, de mencionar al señor Hubert Fernández Treviño, hermano de Roberto Fernández Treviño, que está allá en la última fila, hermano, y también está don Juan Isaac Castillo Fernández, también primo hermano de Roberto Fernández, y también Miltala Castillo, prima hermana también de él. No sé si me escape más directos así de esa, digamos, generación o de esa parte de la familia. Pero bueno, pues bienvenidos todos y pues bueno, quisiera aquí cederle la palabra al doctor Cristóbal López y sobre todo, Cristóbal, darte las gracias por tu presencia esta tarde, porque pues digo, sabemos o yo sé que para ti es un momento difícil estar aquí y has hecho un gran esfuerzo por acompañarnos dada tu agenda y dadas tus actividades de este día. Entonces valoramos mucho tu presencia aquí para comentar esto, porque tu intervención en este proceso fue muy importante. Agradezco su presencia y agradezco especialmente a los, ya en una presentación previa conocí a parte de los familiares de Roberto, ¿no? Y me parece que eso es muy importante, es decir, que el texto vaya fluyendo con los familiares y luego hacia otros públicos. Entonces estoy muy agradecido también con punto y coma. Y bueno, primero quisiera decirles que a mí, me siento afortunado porque, como ya se dijo un poco y se va a ver a detalle en la presentación, yo en realidad me incorporé en este proceso de ver nacer este texto en su parte final, y soy muy afortunado porque como historiador, ¿no? O como investigador y animador sociocultural, lo primero que tendría que remarcar es que sobre todo las memorias, ¿no? Porque ya dijo bien esta cuestión de las biografías y autobiografías, pero las memorias sobre todo son para los historiadores, incluso no para todos los historiadores, pero ya hay una línea, las memorias son fuente primaria, es decir, cuando el historiador quiere construir algo sobre la ciudad, sobre un espacio regional, sobre la gente, es decir, recuperar esa memoria o el pasado, regularmente identificamos al historiador como alguien que va a las fuentes primarias, es decir, al archivo prácticamente, puede ser archivo de papel o archivo vivo, oral. Y entonces, esto yo lo he platicado con colegas y nos parece, digo, para remarcar el contexto de este texto y por qué para nosotros estudiosos de ciencias sociales y humanidades es un texto importante, no solo digo, yo tengo una historia particular de cómo llegué, que a mí me gusta mucho, pero no lo voy a contar aquí, porque está escrita en un texto que yo escribí ahí, y yo creo que lo van a leer. Es decir, hay una historia personal que está vinculada a la producción del texto, y eso me gusta, ¿verdad? Pero lo que quiero remarcar esta cuestión es que los historiadores o los estudiosos de ciencias sociales tenemos en este tipo de libros
es una fuente primaria, es decir, es la voz de una persona que vivió una parte del siglo XX y fue testigo y fue actor del siglo XX en Monterrey y distintos espacios del noreste. Entonces, yo la primera vez que vi el borrador, yo dije, me saqué la lotería por el solo hecho de verlo, ¿no? Es decir, tenía la voz directa de un regiomontano muy polifacético en muchos aspectos, pero sobre todo en la cuestión del trabajo, porque siempre me llamó la atención es, si yo quisiera, o alguien quisiera recuperar cómo se trabajaba en algunos ambientes, en algunos grupos, o en algunos trabajos específicos en Monterrey en el siglo XX, tendría que ir a un libro como estos, porque don Roberto trabajó, hay una página donde hacemos un desglose, ¿no? Un texto que yo hice, bueno, desde mecánico, agricultor, apoyó a los lecheros, al volante, comerciante, pequeños, es decir, hace un recorrido de actividades muy rico y muy interesante. Entonces, por poner un solo ejemplo, entonces el primer como lo que me llamó la atención a mí primero, y creo que es algo que va a ser interesante e importante no solo para las personas cercanas o las que por alguna otra, porque el libro tiene muchas aristas, ¿no? Uno se acerca a un libro por muchos motivos, pero uno es un documento primario, independientemente de cómo se gestó o cómo se procesó, porque está ahí, es un documento, es la voz directa de un testigo y un personaje, un actor. Y la otra es, el otro punto que a mí me llamó mucho la atención era, y que lo considero como algo muy rico, es, aunque don Roberto es un personaje que vivió en el centro de Monterrey una parte de su vida, o muy cerca del centro de Monterrey después, ¿no? Su actividad comercial está vinculada al centro de la ciudad, a la ciudad. También es un personaje de la región, o sea, es un personaje del noreste y también nacional, después por la actividad empresarial que hace. Entonces, es un personaje, no es el personaje que regularmente tenemos en las historias, que son, digamos, como el canon o lo reconocido de lo que se ha escrito sobre las biografías y memorias en la región. Aquí tenemos memorias en el noreste del siglo XIX, y así, haciendo un breve así como repaso para tener una muestra de esto, tenemos las memorias de Fray Servando, y luego tenemos unas memorias, por ejemplo, de un coronel argentino que participó con la gente del ejército del noreste y que describe la región. Tenemos las memorias del maestro Miguel F. Martínez, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Tenemos las memorias del general Naranjo. Es decir, hay una serie de memorias, pero son memorias siempre de personajes, digamos, como institucionales, ¿no? Que estaban vinculados al poder, ¿sí? Y que tienen un registro vinculado al poder o a cierta época de la ciudad. Tenemos pocas memorias, muy pocas memorias de la gente que hace realmente la historia desde abajo de la ciudad, ¿sí? Es decir, la gente que está trabajando, que está comerciando, que se está moviendo, que se está desplazando, que está construyendo cosas nuevas o cosas viejas pero con nuevas cosas, y es un personaje, Roberto Fernández es un personaje de este tipo, es decir, no es el gran capital industrial, no es el gran político, no es el gran maestro, es decir, no es un figurón de la ciudad, pero ahí, a mi parecer, y me parecer de mucha gente que estamos estudiando la historia regional, ahí hay una riqueza, hay un extra, ¿no? Porque regularmente nos estamos explicando la historia de la ciudad con esas grandes figuras, ¿no? Pero las grandes figuras, pues son eso, son figuras de pedestal, ¿no? Son figuras de canon. Hay mucha gente abajo e intermedia que es la que realmente construye pues la actividad comercial, cultural de la ciudad, ¿no? Y entonces este texto tiene ese punto, es decir, nos da una historia o una visión de Monterrey y la región desde la periferia, ¿no? Porque una cosa que tiene don Roberto es que se mueve mucho, ¿no? O sea, tanto por negocio, por trabajo, como por sus gustos, por ejemplo el gusto de la cacería. Entonces vamos a ver actividades comerciales, de trabajo, de relaciones, de amistad, ¿no? Que nos dan también un termómetro de cómo era
la actividad familiar, la actividad de grupos, la actividad deportiva en la ciudad. Es decir, a partir de lo que él cuenta de su vida, vemos elementos de la ciudad que son importantes para un historiador, primero por lo que dije, por el simple hecho de que es un texto directo, pero también porque es un personaje que no es del canon, no es el gran personaje, ¿no? Pero es el personaje que hace a diario las cosas. Entonces eso es lo que yo remarcaría. A mí, cuando vi la primera vez los borradores del libro, yo vi esa riqueza, es decir, porque nosotros siempre estamos escribiendo o asesorando trabajos de historia y cultura regional, entonces este material nos da, o sea, nos alimenta los textos que ya se escribieron y eventualmente nos va a servir para citar, ¿no? O utilizar material para las historias que se están escribiendo o se van a escribir en el futuro. Entonces esos son los dos puntos que yo remarcaría. Tiene una importancia como documento primario y tiene una importancia para la ciudad y para la región, porque es una historia que regularmente no está mapeada, ¿no? O sea, necesitamos más historias de este tipo, de las personas comunes y corrientes, ¿sí?, que levantan con su gente con las actividades diarias de la ciudad, ¿no?, y de la región. Entonces eso sería lo que yo remarcaría, ¿sí? Agradezco que me hayan invitado y pues los invito a los que no conocen el libro a que se sumerjan, ¿no? El registro es muy interesante y muy rico, ¿no? Tiene muchos temas, yo mencioné algunos, pero como la vida así es rica y compleja y contradictoria, el libro tiene también eso. Sí, gracias, Cristóbal. Creo que entre lo que mencionas podríamos hacernos una figura de pensamiento, y bueno, esta es una idea que un cineasta hizo ya anteriormente, se llama Eric Romer, el cineasta. Él decía, bueno, podemos ver una línea en un lápiz trazada en una hoja blanca, bueno, ahí está la línea blanca, pero si le aplicáramos una visión microscópica, es decir, un microscopio con la cual viéramos esa línea, veríamos que no es una línea, vemos que realmente es una serie de puntos, una serie de matices grises o negros, una serie de texturas incluso que han quedado plasmadas ahí en la hoja, y no es solamente la línea que parece. Entonces, ciertamente la historia oficial, la historia que estudiamos en la escuela, la historia que conocemos y que pues, la prensa o los ensayistas nos van comunicando, pues bueno, pues es la historia formal, digamos, la historia macro de un país o de un lugar. Sin embargo, esta historia o este libro de memorias trata de llegar a esa transparencia, de ver precisamente al microscopio esa línea blanca, que puede ser muy sencilla, tal vez no es una gran línea, es una línea, pero vista al microscopio es una gran cantidad de aspectos que están implícitos y que están ahí presentes. Sí, es como el libro, por ejemplo, yo soy un estudioso de la ciudad, entonces conozco y desconozco muchas cosas, pero siempre trato como de alimentar. Entonces es sorprendente esto que dices de lo invisible, porque aunque conozco al ver los borradores encuentro cosas que ni me imaginaba en detalles, ¿no? Detalles del trabajo, de relaciones, de los viajes, que si el viaje en camión, en bicicleta, qué año, ¿no? Las nóminas, cosas que en un texto de historia no lo veo, lo pierdo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues quisiera pedirle aquí a Ofelia Fernández que nos haga favor de compartir su experiencia con este trabajo. Bueno, pues muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Pues yo iniciaría comentando cómo fue que inició esta inquietud. Yo le dije en algún momento a mi papá, hace alrededor de casi 20 años, él tiene 11 años de que falleció, pero digamos 11 años antes aproximadamente, yo le dije un día, ¿por qué no escribes algo de lo que te acuerdas? Y entonces pues me tomó la palabra y empezó a escribir. En distintos días que yo iba
visitarlos, a mi papá y a mi mamá, pues me lo encontraba escribiendo y escribiendo y escribiendo, y nomás me acercaba y veía con aquella letra tan pequeñita y sin dejar ningún espacio, todo así súper compacto, hojas y hojas y hojas. Y de repente, en el tiempo, pues, pasaron años, de repente le preguntaba, le decía, oye, ¿cómo vas? ¿Ya vas a acabar? ¿O qué te falta? No me contestaba nada, él seguía. Entonces, lo que ahorita nos decía Gerardo, que es un libro que no tiene un punto, es cierto, porque realmente a mí nunca me dijo, mira, aquí está lo que me dijiste, aquí está ya. No, nunca me dijo eso. Él le llegó el momento en que se fue, y después fue cuando llegó el material a mis manos. Ahorita comentaba con algunas personas ahorita que empezaron a llegar, que cuando a mí me llega el material, pues también es un proceso muy largo, porque no pude, según yo iba a empezar a transcribir, pero no pude hacer un trabajo inmediato. Me tardé alrededor de unos 6 años, más o menos, para volver a tocar esa libreta y empezar a transcribir. Y en ese momento, podría decir así como maravillosamente mágico, empecé a transcribir. Fue un proceso rápido, el de la transcripción, respetando así punto y, como el lugar aquí, punto y coma, todo lo respeté así exactamente como estaba, pero al momento de leerlo, pues me daba cuenta que había muchas cosas que había que arreglar, que no era solamente una transcripción, era precisamente eso, su memoria. Sabemos que la memoria es media traicionera, porque nos brinca una idea y luego vamos a otra, luego regresamos, luego volvemos a otra. Entonces fue difícil en ese aspecto el decir a qué hacer con este material. O sea, y yo quería pues darle un valor, ¿no?, a ese material que él había dejado. Entonces fue cuando surgió la idea de invitar a un historiador, y fue cuando conocimos a Cristóbal, y entonces le dimos ese material así en bruto, y dice, sí tiene un potencial. Bueno, ayúdanos a ordenarlo, a ver cómo, ¿verdad? Y bueno, pues por ahí va el camino, ¿verdad?, de esta situación, de cómo fue llegando ese proceso largo. Estoy hablando de antes de la pandemia, ya teníamos el material. Durante la pandemia estuvimos haciendo las revisiones, que también pues fue muy exhaustivo todo ese trabajo. El poder después pasar a una edición y el acomodar, el diseñar, en segmentos, en capítulos, en apartados, o sea, una serie de procesos para decir de qué tamaño el libro. Todos los que han hecho algún libro que estén aquí presentes, pues sabrán cómo es todo este proceso, ¿no? No es corto, pero sin embargo creo, yo es la primera vez que hago algo así oficialmente, pero creo que alguien nos comentaba que de todas maneras había sido un proceso muy rápido. Definitivamente fue un proceso no solamente de transcripción, sino que también es yo ayer me ponía a pensar, es una circularidad la que pasó dentro de mí. ¿Por qué? Porque este material para mí empieza a tener sentido cuando él ya no está. Entonces, cuando él ya hay esa ausencia, es como empezar a darle un sentido a lo que ella escribió desde
desde el momento en que ya no está. Y creo que ese fue el tiempo que tuve yo como para poder estar preparada hasta después de 6 años y tomar este material y sacarlo adelante. En la transcripción, en la presentación, yo hablo de que este texto para mí ha significado una reconciliación en muchos aspectos a lo largo de mi vida, en relación a mi padre, en relación a entender ese ir y venir de lo que ya hablaba Cristóbal, cómo era la vida de un regiomontano en ese tiempo, cómo es que en ese contexto, cómo era el trabajo, cómo había que sacar adelante a una familia, qué comunicación como hija, no única, sino una hija de una familia más o menos amplia, qué comunicación tenía yo con mi papá, qué entendía o qué no entendía. Por eso he puesto que ha sido una reconciliación, porque tal vez en muchos momentos pues no estaba, porque estaba de viaje, porque estaba trabajando, porque iba a algunos lugares a expandir su negocio. Entonces, en ese aspecto, pues uno es como un espectador, ¿no? Y para mí, entender hasta el último momento de que tuve yo en presencia de él, es como una reconciliación. Esa es una palabra que para mí es muy importante dentro del trabajo que yo he realizado. Y la otra también es la revisitación. Esa palabra le he puesto revisitación porque es como que al momento de estar leyendo todo lo que él escribió, era como algunos lugares que sí conocía, otros que no conocí, pero que me imaginaba cómo había sido. Y era como revisitar lo que él anduvo. O sea, puede ser un poquito poético o puede ser también irrisorio. Ahorita me viene a la mente Cantinflas, que decía: pasé y fui muchas veces y me cansé nada más de pasar por la mente, ¿no? Pero realmente para mí eso es lo importante. La revisitación es en ese aspecto de haber estado en esos lugares con él al momento de estar leyendo. Y eso es lo que yo quisiera quiero invitarles, si leen esos aspectos, es decir, que ustedes también sean como parte de esa visita a esos lugares, a esos espacios, si acaso lo recuerdan. También hay otro punto muy importante, que con este libro honro a mi padre en las memorias. Parece una duplicidad de palabras, ¿verdad? Pero honro su memoria de sus memorias. Otro punto también que quería decir es que fue también un proceso importante el poder acomodar el libro ya para quedar al final esa parte de las imágenes, de las fotografías, hacer una selección. Ese también fue un trabajo de elegir qué material de fotografías se incorporaba o qué imágenes no. Todo el tiempo de la reunión para poder revisar, y luego la entrega a la impresión y el diseño de edición, que era lo que ya les comentaba anteriormente, para llegar a ese momento que el libro ya está listo para compartirlo con todas ustedes, con todas las personas que sea de su interés.
Voy a pasar a leer una parte de mi presentación del libro, y empieza así. A finales de 1997 regresé con mi familia a Monterrey, después de haber vivido algunos años en otras ciudades. Un poco después emprendí estudios de desarrollo humano y de historia de Nuevo León. Simultáneamente, mi esposo había realizado unos estudios de cine. Con estos antecedentes realizamos un video familiar que le titulamos Somos. Con ese trabajo terminado, motivé a mi padre, algunos años después, para que escribiera tanto como él recordara sobre su vida y sus afanes. Este ejercicio de memoria creo que lo inició alrededor del 2001, finalizando la redacción en noviembre del 2010, apenas un año antes de su fallecimiento. Su texto, escrito a puño y letra en una libreta, y otras anécdotas encontradas en hojas sueltas, han sido el material para editar estas memorias de Roberto Fernández Treviño. En las palabras que nos dejó es posible conocer no solo pasajes de la vida de un hombre, sino diversos contextos sociales y algunas costumbres de las familias del noreste. También ciertas expresiones que tal vez hoy parezcan exageradas, pero en ese momento fueron espontáneas y naturales. Los relatos de las cacerías, los recuerdos de la infancia, las experiencias de trabajo, etc., no tienen necesariamente un orden cronológico y lineal. Son evocaciones que van apareciendo como si fueran sueños. Sin embargo, todos pertenecen a la realidad. Los tiempos y espacios que utiliza y en los que se sitúa solo le pertenecen a él, son sus memorias. A principios del siglo XX, época en que nació mi abuelo, Isaac M. Fernández Lozano, todavía prevalecían arraigadas ciertas costumbres, tales como hacer trueques, tratos, negociaciones, en donde la palabra era más que suficiente para darle validez a lo acordado. Es decir, los métodos informales y la confianza mutua eran comunes. Este contexto de prácticas tradicionales va a marcar gran parte de los años de infancia, juventud y madurez de Roberto Fernández Treviño. Sin embargo, desde finales de 1950 y hasta la muerte del abuelo, mi padre empezó a desmarcarse de esas prácticas, lo que lo llevó a proceder y adaptar nuevas formas de trabajo y convivencia que fueron apareciendo con la modernización de Monterrey. Además, con el progreso de mediados de siglo y el crecimiento industrial y comercial, se actualizaron los controles fiscales y tributarios, por lo que las nuevas generaciones se fueron acostumbrando y acoplando a otras formas de operación y sistematización, tanto en el trabajo como en distintas órdenes de la vida cotidiana. Este tipo de cambios permitieron que Fernández Treviño pudiera establecer sus propios emprendimientos y hacerlos crecer no solo a nivel regional, sino también nacional. Desgraciadamente, antes de que finalizara el siglo XX, ya no bastaba con la ventaja competitiva logradas a base de experiencia y trabajo arduo. Se requería de capacidades y recursos como la utilización de equipos computacionales en todos los campos. Evidentemente, la edad y estas nuevas realidades sobrepasaron las actividades laborales de mi padre. Además, después del cambio del siglo, no solo los recursos computacionales fueron imprescindibles, sino también toda la infraestructura que se requiere para mantener funcionando una compañía en un ambiente altamente competitivo. No todas las pequeñas o medianas empresas han contado con esta posibilidad de renovación
para continuar vigentes, porque se requiere una gran inversión en recursos humanos y de tecnología. En contraparte a esta oleada modernizadora, han resurgido tendencias que se acostumbraron hasta los 70 años o más, como los cultivos de alimentos orgánicos, el pastoreo de animales libre, lo ecológico y lo sustentable, entre otras. Todo esto con la finalidad de tener un consumo humano responsable y mejorar las condiciones de plantas, animales y el planeta. Este retorno a lo natural me evoca los tiempos en que mi padre visitaba a aquellos granjeros a los que convenció para invertir en las entonces nuevos equipos que modernizarían las granjas, experiencia productiva que se multiplicó a lo largo de los años en distintos espacios. Al realizar esta labor de revisión, descubrí facetas de mi padre que desconocía. Además, ha respondido a incógnitas sobre las cuales no tenía claridad o información suficiente. Este tiempo de transcripción, lectura y edición ha sido una experiencia significativa y de reconciliación. Acercarse a estas memorias puede ser un ejercicio para traer de nuevo al presente a Roberto Fernández Treviño. Es también una lectura que invita a imaginar al personaje y permite reconstruir una parte de la vida cotidiana en Monterrey durante el siglo XX y en la primera década del XXI. Finalmente, quiero expresar que he utilizado el término revisitación porque mi padre en sus memorias evocó personas, lugares, eventos que puedo afirmar que a través de su palabra escrita lo acompañé como testigo en cada hecho narrado. Es decir, no solo revisé y edité su texto, sino que tuve la experiencia de volver a los lugares, entrar en su tiempo, recorrer con él sus pasos y de alguna manera volverlos a hablar. Mientras escribo estas últimas líneas, resuenan en mi mente unas palabras que me dijo poco antes de fallecer y deseo compartirles. Ante la pregunta de qué le gustaría realizar para distraerse durante su convalecencia, respondió con ánimo: quiero ser joven, como de 20 años, para seguir trabajando en el rancho. Esa frase me sacudió y es en buen resumen del espíritu que animó su vida desde sus primeros años hasta el fin. Bien, pues antes de proceder a hacer una breve lectura de algunos fragmentos del libro, de este libro de memorias, quisiera hacer mención de la esencia de estas memorias en el sentido de lo que representan o pueden representar. Como ya mencionaba antes, no son una biografía ni una autobiografía tampoco. Es decir, no se trata de una compilación de hechos históricos que estén procesados de una manera científica y que estén expuestos de una manera comprobable y que sigan un método objetivo para su comprobación. No, simplemente son memorias, son recuerdos, son la forma como las experiencias fueron visualizadas desde la visión particular de Roberto Fernández y cómo fueron plasmadas en este texto. Y para ello, pues si me permiten brevemente, quisiera leer muy brevemente un aspecto aquí que aparece en el libro que le llamamos Amarcord. Ahorita les digo. Se refiere a... Hay un cineasta muy importante en la historia del cine. Muchos de aquí tengo el gusto de conocerlos y saben que no puedo dejar de hablar de cine, ¿verdad? Pero bueno, hay un cineasta importante
que se llamó Federico Fellini. Bueno, yo diría se llama porque su obra sigue viva, Federico Fellini. Él nació en una ciudad italiana llamada Rimini, que pertenece a la región de Emilia-Romagna. Entonces, el idioma que se habla ahí en la zona, en Rimini, se llama emiliano romagnol, así se llama el idioma, la lengua, independientemente del italiano, que el italiano pues es el idioma oficial del país. Pero bueno, doy lectura a esto. Dice: en 1973, Federico Fellini, cineasta nacido en Rimini, Italia, estrenó su película Amarcord, así se llama la película, Amarcord. En la lengua de su tierra natal, esa palabra, Amarcord, significa yo me acuerdo, yo me acuerdo. Esa película supone el repaso de su vida de Federico Fellini hasta ese momento. Todavía iba a vivir 20 años más. Cuando sus amigos que lo conocían muy bien le cuestionaron sobre la exactitud de algunas de las cosas que aparecen en la película, por ejemplo, le decían: Federico, somos tus amigos desde niño, es mentira que te escapaste de tu casa a los 12 años para unirte a un circo y andar en el circo itinerante como un año. No es cierto, Federico, eso. Tampoco es cierto que nuestro maestro de aritmética pues tenía estatura como de 1 metro, tenía una prominente nariz. No es cierto, Federico. Tampoco es cierto que la señora, la tabaquera, la que nos vendía los dulces en su tienda, no era la verdad tan voluptuosa como la presentas en la película. Y la respuesta de Federico Fellini es: me vale, así me quiero acordar de mi vida. Amarcord. A imagen y semejanza de este anterior ejercicio de memoria, Roberto Fernández Treviño escribió de su puño y letra, con paciencia y con dedicación, lo que fue el repaso de su existencia hasta un momento dado. Independientemente de lo que pudo y quiso evocar, podemos conocer en sus páginas, con una gran aproximación, al hombre siempre bien intencionado, honesto y trabajador, pero sobre todo auténtico, que lo fue hasta el último aliento de su vida. Don Roberto nos obsequia este Amarcord, este yo me acuerdo, desde sus palabras, pero sobre todo desde su corazón, porque aunque a veces sus anécdotas pueden ser muy frías, por ejemplo transacciones, disciplina, negociaciones, o muy festivas, como ya verán, mermelada de cabrito, pares de zapatos de un mismo lado, leones que hay que matar con gestos, sin duda todas estas son entrañables, pues brotan de una emoción que estaba palpitando tanto en el instante de vivirlas, en el momento, como en el instante de escribirlas muchos años después. Y seguramente esta emoción seguirá palpitando para quien tenga estas páginas en sus manos. Amarcord, yo me acuerdo. Este libro es eso, no es una exactitud biográfica, es una experiencia desde la memoria y desde el corazón. Bien, pues bueno, vamos a hacer una breve lectura de algún fragmento del texto, y yo quisiera pedirles aquí a 2 de sus nietos aquí presentes que nos hagan favor de compartir algún fragmento de la lectura del libro. Buenas tardes. Antes de continuar y antes de leer una partecita que a mí me llama mucho la atención, quisiera mencionar algo en relación a lo que se ha estado diciendo. Para que exista literatura debe de haber al menos 2 condicionantes. Uno, la palabra escrita, la grafía como tal, y otra, la metáfora, que no la ficción. La metáfora, pues bueno, es la construcción que viene a partir de 2 ideas o más, y creamos otra. Por ejemplo, cuando nombramos al río Santa Catarina, se convierte en literatura porque lo nombramos. No es una representación y no es una imitación
sino el hecho de nombrarlo lo convierte en algo más que vamos creando, ¿no? Y bueno, dentro de las de los capítulos y de algunas secciones que ven aquí dentro del libro, a mí me llama mucho la atención una parte en la que mi abuelo explica o hace un recorrido por la ciudad, y quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, sabemos que cuando nos subíamos a la camioneta con él siempre sabía un mejor lugar de cómo llegar a ese lugar o a otra parte, ¿no? Siempre luego terminábamos más enredados y más confundidos y más perdidos, pero era una forma en la que él conocía la ciudad. Y me llama mucho la atención este fragmento que les voy a compartir. Dice: mi primer amigo del barrio fue Ernesto Treviño, quien era hijo de un coronel que nunca estaba en su casa. Vivía frente a la casa de la abuela María por Tapia. Era una vivienda grande con patio tras patio y muchas macetas y árboles. Tenía 3 hermanas grandes: Anita, María y Chabela. Ernesto era bueno para el béisbol y ya después para el highball. Fuimos amigos hasta que murió. Cuando jugábamos a las guerras participaban muchos compañeros del barrio como Raúl de Somes, Pepe Martínez, Ricardo Martínez y otros que estaban en el kinder de la tía Rebeca. Jugaban también otros niños del colegio y vecinos, primos chicos de papá, como Beto y Baldo Lozano, así como el ahora licenciado Marco Antonio Leija, quien procesó la última sentencia de muerte en México, la cual fue conmutada. El deporte que me gustó más desde pequeño fue el béisbol callejero, empezando por un equipo de nuestro barrio al que se le puso los Aztecas. Lo practicábamos en los lugares baldíos, porque en ese tiempo había muchos, hasta afuera de la penitenciaría vieja, que estaba por Pino Suárez, Aramberri, Espinosa y Amado Nervo. Eran 4 manzanas y había lugar para jugar en la parte de afuera. Había mucho espacio en las calles de la Alameda y en los patios de la escuela Fernández de Lizardi, frente al Hospital San Vicente. Cuando ya estábamos más crecidos, nos íbamos al desembarque de las reses del ferrocarril. A un lado había unos terrenos muy grandes y planos, con varias cuadras, tanto de largo como de ancho. Ahí jugábamos competencias con escuadras de otros sectores que ya contaban con el equipo de liga. Incluso dentro de estos equipos estaban algunos que luego fueron jugadores profesionales como Lamara Torres, el Clipper Montemayor y otros de menos fama como Ernesto Treviño, quien era ambidiestro. Éramos del equipo menor porque había otros del mismo barrio que ya eran más grandes y jugaban como profesionales. Jugué también algo de voleibol en la Academia de Zaragoza, la cual había buenos equipos que destacaban tanto masculinos como femeninos. Después, papá me compró una bicicleta. En compañía de otros muchachos del barrio y de la academia, nos íbamos de gira a los municipios como Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, Santa Catarina, La Fama, La Leona y San Pedro. En algunas partes agarrábamos aguacates, naranjas y otras frutas que estaban tiradas y sin cercas, y así nos divertíamos y traíamos cosas a la casa. Estos paseos en bicicleta además nos servían para conocer otros lugares, que luego, poniéndolo en perspectiva más adelante en el libro, cuando a mi abuelo le toca trabajar en la ruta de la Coca-Cola, pues él era ya como alguien muy capaz y con la visión entera de la ciudad, así como decía Cristóbal, pues no solo un hombre que vivió en el centro y que la mayoría de las transacciones de negocios fue en el centro de la ciudad, sino pues también afuera y en los alrededores. Entonces, no sé, es algo que creo que me habla muy directamente del carácter de mi abuelo, de no estar en un solo lugar nada más, sino irse, andarse y recorrer, y algo que viene pues anclado, a lo mejor él no se dio cuenta, pero aquí con el libro pues pude percibirlo así desde chico, ¿no? De andar trotando en la bicicleta de un lado para otro. Pues bueno, ese fragmentito les quería compartir yo. Buenas tardes, mi nombre es Andrés.
Mi hermano se llama José Pablo, no se presentó. Por si no lo conocían. ¿No está aquí el del highball? No, ya. Muchas gracias también por la oportunidad de recuperar en voz parte de la memoria de mi abuelo. Y sobre todo, bueno, pues todo este ejercicio de recuperación, revisitación, como dice mi mamá. Creo que simplemente es una oportunidad también de poder registrar, escribir, pasar a la memoria. Yo creo que siempre está eso a nuestro alcance, ¿no? Poder registrar, documentar y poder saber cómo acomodar una información es una parte muy esencial también para poder recordar a alguien en el futuro. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de poderlo hacer a través de estas palabras. Y dice: en otras de las cacerías llevaron una caja de cartón grande con muchos zapatos, la cual compró papá a un amigo que tenía una zapatería por Morelos. Eran zapatos obsoletos, pasados de moda, todos de mujer. El mano los vendía o cambiaba por cabritos y pollos. Según, en cierta ocasión le quedaron al último un par de zapatos que no eran iguales en su forma. Además, eran izquierdos los dos. Recuerdo que se peleaban por ellos hasta que al fin una mujer se los ganó. En la noche hicieron un baile, como siempre, y la que se quedó con los zapatos daba todas las vueltas a la izquierda, porque era para donde apuntaba el calzado. Don Pomposo, un viejito, nunca metía los pies para cerrar la puerta de la championeta, como él le decía, y desde luego se pegaba con esta en los pies, y decían que en la carreta no era necesario la puerta y no estaba acostumbrado. En otra ocasión fuimos de cacería con papá, por cierto, ya de más edad. Conseguimos un guía de esos rumbos llamado Margil y acompañamos en el arroyo de San Abundio, lugar donde más se veían venados. Nos hizo un frío tremendo, y aunque se hizo fogata como quiera, hacía un frío bárbaro, pues caía nieve y escarcha. Los guías se fueron a sus casas para dormir en el pueblo, ubicado a unos 5 kilómetros del campamento, mientras papá y yo juntamos lo más que pudimos para calentarnos. Margil no aguantó el frío y de alguna forma tomó peyote, además de los tragos de mezcal que papá le dio para que se calentara. Se acostó cerca de la lumbre solo, porque los otros se fueron a sus casas, y de repente empezó a correr drogado por el arroyo gritando incoherencias. Le hablábamos para que volviera, pero cada vez se oía más lejos y seguía corriendo. Total, esa noche no dormimos por la helada y lo que pasó con Margil. Luego, aún oscuro, vinieron otros pelados a caballo y armados que andaban buscando a unos abigeos, a unos ladrones de caballos. Eran como unas 6 personas y papá les invitó unos tragos de mezcal. Por lo menos 1 o 2 de ellos conocían bien a papá y siguieron adelante. Por fin amaneció. Helando y cayendo nieve hicimos de almorzar y cargamos todos, pues los guías ya no volvieron. Bajamos del cañón donde estuvimos, cuyo terreno era de pura piedra, y al llegar a piso de tierra suelta, le seguimos las huellas a los guías y a Margil. Los primeros se fueron al pueblo de San Juan de Dios, y Margil tomó rumbo hacia el poniente. Seguimos a un arrastradero que ni siquiera era camino, y como unos 20 o más kilómetros está un pueblito como Ranchería Grande, llamado El Canel, que ya es Coahuila. Y ahí tenían a Margil, todavía loco. Le había dicho al juez y a otros que estábamos matando gente, que ya habíamos matado como unas 40 personas y que las estábamos metiendo en una caja de cerillos. Por esto último, tantearon que no estaba bien, que se había drogado. Cuando llegamos, papá preguntó por él y les explicó que se había venido loco hasta llegar ahí. En el Canelo no conocían a papá, pero se comentaba que hacía tratos con la gente de todos esos pueblitos. Además, yo hacía negocios en ese tiempo con un yerno de Flores Tapia, quien era gobernador de Coahuila, y construía pozo para el agua en esos lugares por cuenta del gobierno. Por todo esto no hubo dificultad para que nos entregaran a Margil.
Sin embargo, no se le quitó lo drogado y papá tuvo que venirse con él atrás en la camioneta, pues tenía miedo de que hiciera una maniobra con el volante y produjera un accidente, mientras que si lo dejaba solo podía tirarse del vehículo. En el camino de regreso todo estaba cubierto de hielo hasta la cuesta de Carvajal. Por fin, pero al fin llegamos a Monterrey con otra aventura. Gracias. Bien, pues ya prácticamente casi para concluir, si me permiten, quisiera hacer una lectura aquí de lo que es el epílogo. Como ya mencionamos, todo esto que aparece aquí son memorias, no son exactitudes en todo, pero sí nos pueden dar una referencia de nuestra historia, de lo que somos, de lo que podemos ser. El epílogo dice: al terminar la comida familiar navideña del año 2010, la última en que estaría presente, don Roberto le preguntó a su hija Ofelia: ¿el año que viene nos vamos a seguir reuniendo? Se trató de un comentario algo extraño, porque jamás pensamos que tendríamos otra de esas reuniones anuales sin su presencia. Fue una suerte de premonición. 9 meses después, cerraría sus ojos para no abrirlos más. Creemos que estas páginas pueden encontrar efectos diversos en quien las lea. Pueden ser absolutamente intrascendentes, o bien pueden construir en la imaginación o reconstruir en el recuerdo a la persona que les escribió. También pueden ser la inquietud para remover los rincones personales de la memoria o la de los familiares cercanos. Atreverse, en fin, a armar los indicios de los propios orígenes, aunque sean en clave de amarrecordo, yo me acuerdo. El urgente ir y venir del mundo contemporáneo ha hecho que lo efímero esté por encima de lo estable, y en esa carrera, al parecer sin meta ni premio, la humanidad se va despojando gradualmente de los recuerdos, de la historia que fue labrada día con día. La recuperación de estas páginas es un intento de preservar el esfuerzo de una vida que puede hablarle al oído no solo a los descendientes de Roberto Fernández Treviño, sino a quien descubra en ellas, en estas líneas, una llamada personal y crea que el pasado, la historia cercana, por pequeña que sea, vale la pena y explica nuestra realidad. La conciencia del presente nos invita a aceptar que en el futuro seremos pasado y que nuestra actualidad será la memoria para otros en los años venideros. Seguimos haciendo historia. Bien. Bien, pues quisiéramos ver si alguien de ustedes desea hacer algún comentario, alguna pregunta o compartir alguna experiencia particularmente. Con mucho gusto. Sí. Muchas de esas cosas que ustedes mencionaron, que algunas las viví cercanas de los lugares, Alameda, todos esos lugares que yo viví en Linares primero y luego en Monterrey, esos recuerdos que tengo yo guardados y que ustedes sacaron a la luz, me hicieron sacar los míos acá, sacar los míos. No los he escrito, por supuesto, pero los felicito porque me recuerdan a Nietzsche con el eterno retorno de los recuerdos hermosos que olvidamos, y que vaya que si olvidamos, y que al plasmarlos en una hoja de papel se vuelve maravillosamente y nos da una felicidad hermosa. Y les agradezco por todo lo que escuché, les agradezco. Me removieron el corazón y la memoria.
Muchas gracias. Gracias a usted por su comentario, muchas gracias. Hay una cosa que no mencionamos, o bueno, creo que no mencionamos, es cómo en estas memorias, estos escritos, pues fueron hechos de una manera espontánea, totalmente espontánea, directa. De hecho, si ustedes vieran la libreta en la que se escribió, se siente ahí al reverso el pulso de la fuerza de la línea de la pluma con que fueron escritos. Bueno, pero fue espontáneo. Sin embargo, a la hora de revisarlos, y aquí el doctor Cristóbal fue muy importante en su participación, hubo que hacer una abstracción de los hechos, porque había líneas cruzadas a veces en el tiempo, había cosas que a veces probablemente se repetían, algunas cosas que pues ciertamente no estaban para, digamos, escribirse textualmente de esa manera, hubo que hacer ajustes de sintaxis y demás. Sin embargo, las memorias son tal cual, son totalmente respetadas. Y esa era la intención, lo que usted menciona precisamente, que nos ayudara un poquito a repasar, a recordar, a revisitar, como dice Ofelia, esas experiencias. Muchas gracias por su comentario. No sé si alguien más desea comentar algo, pregunta. Quisiera comentar algo. Voy a comentar algo que no me quiero llevar, me voy a tener que retirar, pero ahorita algo que sí lo había notado anteriormente porque fue un proceso, yo me incorporé en la parte final de la revisión, pero ahora me cayó así como y creo que eso es lo que me llevo de tarea y creo de una tarea amable, ¿no? No sé, don Roberto nació en 1925 y a lo que mencionó Ofelia, empieza a escribir en 2001, ¿no? Es decir, a los 76 años aproximadamente empieza este proceso. Parece que es muy simple, pero es muy complicado y bello, ¿no? Yo hago investigación y hago procesos de mediación textual y siempre sea un alumno de universidad o de posgrado o un investigador, siempre les digo, escribir no tiene pierde, ¿no? Entonces, es terapéutico, te estructura y te desestructura, te permite expiar los fantasmas, recuperarlos, es una invocación, o sea, la escritura puede tener muchas aristas, ¿no? Depende de dónde se trabaje, ¿no? Pero es un revulsivo, ¿no? Es decir, escribir te sacude. Entonces, me parece muy valiente y muy interesante esto que hizo Ofelia, ¿no? Es decir, y que asumió don Roberto de ponerse a escribir, ¿sí? Sus memorias, ¿no? Por un lapso de años. No sé qué les vaya a generar a ustedes el texto o qué les haya generado, ¿no? Pero pienso y siento por lo que he escuchado, no solo ahorita, que a don Roberto le dio algo, un extra, ¿no? En esos años, ¿no? Es decir, si don Roberto se empecinó y continuó, ¿sí? No sabemos exactamente qué, Ofelia tal vez sí, pero él se puso a hacerlo, ¿no? Y luego no solo eso, le transmitió como las vibras del sentimiento de esa escritura a lo que Ofelia dice, ¿no? Es decir, ese proceso de retomar, expiar, o sea, la escritura siempre es, como dijo Ofelia, es una experiencia significativa, ¿no? Y de reconciliación. Entonces, eso me parece muy rico y es lo que dijo la compañera, ¿no? Es decir, me transmitieron, ¿no? Entonces, eso me parece muy rico y enlazo con las lecturas porque yo al principio hablé mucho así como de la seriedad, de por qué es importante para nosotros, y sí, es importante, es decir, yo dije, ¿por qué es importante el texto para alguien ajeno? Decir que no está cercano a la familia, porque para la familia, para algunos miembros, pues les va a generar ciertos espacios, ciertos momentos, pero también muy rico en el texto, y es algo de agradecer, porque no ocurre en las biografías regularmente, ni en las autobiografías. En las memorias, yo ahorita recordé una o dos memorias en donde el que escribe sus memorias se da el lujo de compartir el humor, ¿no? Es decir, cuenta los momentos que él considera importantes para la familia, para su vida y para su trabajo, lo que quiere recordar, como dice, pero don Roberto platica muchas cosas así muy informales, ¿no? Con humor. Entonces eso sería el último comentario, es decir, qué bueno que se animó a escribir, porque yo hay chavos que les digo que escriban y no van a escribir, ¿no? Es decir, en ciertos procesos didácticos,
incluso gente que se anima con problemas o así, o sea, que les digo, escribe, o sea, escribe, ya les doy ciertas como tips, ¿no? Si tú escribes, hasta te evitas el psicólogo, ¿sí? Es más barato, te lo puedes evitar, le digo, es más barato y más efectivo, pero no lo hacen, ¿sí? Porque escribir no es fácil. No estoy hablando de mucho o poco, escribir una lista, unos puntos, un recuerdo, un párrafo. Y don Roberto se aventó la tarea y pues nos la compartió. Y Ofelia retomó la tarea y pues nos la compartió. Y pues ojalá el texto a otros les siga generando cosas, ¿no? Sí, hablo más o menos fuerte. Buenas tardes. Mira, la verdad te reconozco mucho, digo a los tres, pero no soy parte de la familia. Bueno, de punto y coma aquí sí, porque vengo seguido y me parece un espacio maravilloso, un oasis en medio del concreto, como lo mencionas, muy bien dicho. Maravillosa la explicación del doctor, y sobre todo tú me has llenado de emotividad. En algún momento yo también le dije a mi padre, ¿por qué no cuentas? ¿Por qué no escribes toda tu vida? Porque yo no sé si serán los tiempos, pero pues esos señores vivían, y, o sea, mi padre vivió así como muchísimas experiencias, quizás no precisamente pues de un trabajo, sino de toda su vida, cosas sencillas. Entonces cuando te los platicaban ellos, tú estabas ahí en ese momento, ya fuera una historia bonita o una historia pues de trabajo, no sé, por decirte algo. O sea, mi padre cargó creo que como 20 kilómetros, un tanque de esos de agua que almacenaban agua, porque pues se cambiaron y no había agua, hicieron un pozo, no sé, digo, recordando cosas que ahorita pues ya abrimos una llave y ahí está. Pero mi padre tuvo que cargar ese tanque en la espalda para que el agua se almacenara y nosotros, sus hijos, que éramos pequeños, pues pudiéramos tener agua de una llave y no sacarla de la noria. Por si alguien, creo que los que estamos aquí sí sabemos lo que es una noria, ¿no? Entonces, eso que tú hiciste me evocó eso, y de verdad te reconozco, te felicito, y exactamente algunos le dijimos a nuestros padres, ¿por qué no escribes un libro? Y qué bonito lo expresaste. Entonces, oír a sus nietos casi me hace llorar, porque creo que pues está muy, muy padre, ¿no? Que tus nietos te recuerden en los detalles pequeños que a veces cuando uno lee un libro, a quien le gusta leer, buscas como que algo extraordinario, y esto es lo extraordinario dentro de lo no extraordinario. Muchas gracias por ese libro. Ahorita lo voy a comprar. Gracias. Y bueno, ¿ahí me escuchan? Quería conectar con lo que acaban de decir, y también agradecer pues por todo este trabajo. Yo también, bueno, saben que estaba muy emocionada, no lo he leído más que en fragmentitos, pero conecto y complemento con lo que ya se ha dicho, que también representa, además de ese viaje, ¿no?, en esas memorias, pues también pensaba que también representa un conectarnos con nuestras raíces, ¿no? O sea, como nieta, todo lo que he escuchado es nuevo, ¿no? Y no sé, los fragmentos que leyeron Pablo, Andrés, pues yo digo, claro, o sea, reconozco mi abuelo conocía la ciudad y siempre era una ruta, ¿no?, distinta, pero también es como un conocer una raíz que conecta a la ciudad, pero también a nuestra historia familiar. Y me parece eso también como muy rico, que 11 años después de que mi abuelo ya no está, poder seguirlo conociendo.
eso me parece como muy rico, y que en esta búsqueda o en este ejercicio en el que pues yo también como me encuentro de qué más sucede en la ciudad, qué onda, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿No? Esta parte muy existencial, pero también poder conectar tanto con las memorias de mi abuelo, pero también con esa otra mirada, como desde la ciudad, desde donde una persona más, independientemente de que sea mi abuelo o no, desde donde vivió él la ciudad, me parece muy padre, ¿no? Y este fragmentito, ¿no?, que leías, Pablo, de la bici, yo me imaginaba como, pues qué padre, ¿no? O sea, realmente a lo mejor otros hemos querido como caminar lugares, recorrer desde nuestras propias experiencias las diferentes ciudades, pero poder abordar desde esa mirada me parece súper rico, y agradezco también como ese ejercicio y toda esa energía y esfuerzo que ha como representado el que ahora podamos tener este libro. Lo agradezco mucho. Muchas gracias. Yo quisiera como comentar también una anécdota de los como efectos que ya el libro tiene. Mi abuela paterna, Beatriz, que tiene 91 años, ella va de visita mucho a la casa de mis papás, pero la casa de mis papás tiene muchas escaleras, entonces es difícil para ella la movilización, ¿no? Ya a esa edad, entonces parte de sus lugares favoritos como para quedarse en casa de mis papás es la sala. Y en la sala ella se pone como a ver como en la ventana pues la vista a la calle, etc. Entonces un día encontró el libro de memorias en la sala de mis papás, y ella ya a sus 91 años empezó a leerlo. Entonces claro, ella no tiene un televisor ni nada, entonces ella empezó a leer el libro, y haciendo ese esfuerzo como que ella se animó muchísimo porque ella conoce lo que don Roberto está escribiendo, o sea, conoce esta ciudad. Entonces era el entretenimiento, y ese, bueno, por un momento fue el entretenimiento porque realmente estuvo leyéndolo y leyéndolo. Entonces creo que comparte mucho la idea de lo que mencionaron atrás, de es muy bonito ver estos lugares que nosotras conocemos, verlo en un libro, en las memorias, y no sentirnos tan ajenas, ¿no?, a la historia de otros, y que al final nos construye una misma historia que es aquí en Nuevo León, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirlo, porque creo que esto desencadena como otras reflexiones en las familias de los que también estamos aquí presentes. Entonces, gracias por compartir las memorias de tu papá. Buenas tardes, pues agradezco toda esta presentación, interesante. Yo soy hija de él, y realmente lo que quiero comentar es de que pues yo como que realmente al empezar a leer el libro, pues sí me admiró un chorro de tantas cosas que no sabía de él. Y sí, pues me dejó de a cuatro todo donde han andado, de todo desde muy pequeño, que andaba del tingo al tango, y que con la tía, y que se vio meses, y que, o sea, siempre trajo mucha actividad desde muy pequeño, y pues es admirable que pues siempre jalando para todos lados, muy trabajador, o sea, es de admirarse que siempre estuvo en ese plan de lucha de trabajar, entregarse a lo que le gustaba, y poco a poco pues fue encontrándole más sentido a su vida en cuanto a entregarse más aquí a los animales, que los equipos que realizaba, las empresas que logró. Entonces pues todo eso como que súper bonito, la trayectoria que llevó desde muy pequeño, desde muy chavo,
con mucho tipo de trabajos tan diferentes que dices, híjole, de verdad, como lo comentaron, anduvo en mil cosas, como vendedor, como comerciante, como trabajando en la Coca-Cola, pues bueno, hizo un montón de cosas. Pero pues sí, yo sí quería comentar pues esa admiración que tengo hacia él, que pues siempre fue un hombre de mucho trabajo, que hasta les puedo comentar que cuando nos íbamos de vacaciones, siempre decía, ay, jole, como que ya no, ya llenamos, y apenas iban 2 días, y yo, papá, todavía falta una semana, que se planeó una semana, no, pues como que ya veníamos de regresarnos, híjole, o sea, para él como que ya con eso tenía, con 2 días de descanso era suficiente, ya lo demás era como que extra. Y no, pues siempre convenciéndolo que no, papá, pues todavía falta. Y pues sí, siempre fue un hombre así como que bien inquieto y bien activo. Entonces, pues eso como que nos deja un gran ejemplo. Y bueno, gracias. No sé si hay algún otro comentario. Luego de los presentadores. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, pues yo les quiero agradecer su presencia, en la escucha en este recinto de Punto y Coma, y pues invitarlos a que se lleven un ejemplar. La van a pasar bien con el libro, lo van a disfrutar, no es publicidad, simplemente les comparto lo que ya, algo de lo que ya compartimos, y decir y encontrar en esta ciudad que no es, él es un hombre de millones de hombres que han hecho esta ciudad mediante trabajo, y que nosotros somos testigos de que mediante ese trabajo muchas familias, muchos padres de familia han construido a sus familias la célula que hace que muchas otras familias construyen esta ciudad. Pero lo interesante es ver que de lo extraordinario, como ya decía alguna de las señoras aquí presentes, es bajar, como si fuera un enfoque así en zoom hacia abajo, y ver esta personita, esta persona es parte de este mundito, pero así nos vamos entrelazando entre unas familias y otras, y es como vamos creando ese tejido social que nos hace pues dignificar, ¿no? Porque es la parte del día a día, es la parte de lo cotidiano, es de lo que se aprende en calle, en casa, y es la forma, a lo que quería yo llegar es esto, es la forma en que a lo mejor muchos padres que no están presentes en sus casas, pero que tendríamos que descubrir que a través de esa ausencia, entre comillas ausencia, tendríamos que conceptuar que esa ausencia es amor, porque es la búsqueda del recurso para llevar a la casa, para las necesidades que sean resueltas, para el crecimiento de la familia, para el día a día, para compartir, para las vacaciones, para tantas cosas que para mí eso es la forma en que yo veo a este personaje que es mi padre, lo veo como la entrega amorosa a través de eso. Eso es lo que me hace a mí pensar, y es lo que invitaría a las personas que no son directamente de la familia, que
intenten si tienen todavía con vida a su mamá, a su papá, que hagan esa recopilación de información y que no piensen en una cosa extraordinaria, sino simplemente algo simple, sencillo, como es este libro. Bueno, sin más, me gustaría agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, por darse la cita en nuestro recinto, agradecerle a nuestros presentadores por esta plática, por esta conversación y esta celebración de la vida de don Roberto. Los invitamos también a conseguir, si todavía no tienen, pueden adquirir una copia del texto aquí con mi compañero en Dulcería, esas van a estar a la venta. También los invitamos a que conozcan nuestra librería en planta baja y nuestro café en el primer piso. Estamos aquí hasta las 8 de la tarde, si es que gustan quedarse a platicar un poquito más. Y también a seguirnos en nuestras redes sociales, así como tenemos presentaciones de libro, vamos a estar teniendo eventos, proyecciones de cine, el martes, el jueves tenemos una plática de derechos de autor y el sábado una obra de teatro aquí en nuestro auditorio. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a nuestros presentadores y nos seguimos viendo. A ver, 1, 2, 2.5, 3. Listo. Gracias. Platicamos. Y pues queda registro, terminó de grabar. No tuve hecho.